Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso, mi nombre es Fabio. Hoy es viernes 27 de noviembre del 2015. Gracias por haber pasado por mi canal si es que no lo has hecho, o si si has llegado a este video por pura casualidad. Igual, bienvenido a mi canal de YouTube, Fabio578. Y en esta ocasión, como dice el título de este video, El cabello del muchacho, pues voy a hablar acerca de este libro. Que eso normalmente es lo que hago por lo general en todos los videos que subo a YouTube. Y bueno, como había hecho también de los otros libros anteriores a este en orden cronológico, este sería el número 3 en ese orden cronológico. Y había dicho que lo iba a hacer, solo que no había tenido mucho tiempo y me había retrasado un poco. Bueno, este es el tercer libro en orden cronológico que compone la saga Las Crónicas de Narnia, esa heptalogía escrita por C.S. Lewis, que de pasada también es uno de mis autores favoritos. Bueno, antes de empezar a contar empezar ya a entrar en el tema de este video, que es hacer un pequeño resumen de lo que trata este libro, voy a decir dos cosas. Primero, una noticia acerca de las películas de Narnia, y segundo, ubicarnos un poco en contexto, ¿no? Para empezar con esta explicación con respecto a la película que posiblemente se iba a estar estrenando dentro de unos años, quizá en el 2017 o 18, que sería la Silla de Plata, que sería el cuarto libro en orden de publicación. Iban a estrenar la película. Parece que la gente pensaba que iba a ser, porque se decía que el guionista, el que había escrito el guión, el borrador, pues ya lo había terminado de esa película, y que ya pues la gente empezaba a sentirse, sobre todo los fanáticos de Narnia y de las películas y de los libros, empezaron a estar muy contentos, y también había mencionado esto yo. Pero lo que se llegó a saber, o lo que se dijo, es que esta era una noticia falsa, y que el mismo canal oficial de Narnia, del Twitter, lo había confirmado. Y bueno, voy a dejar el enlace ahí en la descripción de este video para los que quieren verlo. Yo espero que aún así realmente puedan hacer esta película y puedan hacer 7, o sea, sería pues las 4 siguientes que faltan: La Silla de Plata, El cabello del muchacho, El sobrino del mago y La última batalla. El cabello del muchacho es el tercer libro en orden cronológico, pero es el quinto en orden de publicación. Bueno, todos recordaremos que en el video, o mejor dicho, el video que yo hice de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, que es el anterior no el video anterior a este, es el libro anterior a este, pero el video anterior es otro, porque normalmente lo hago intercaladamente. En la película también se puede ver esto, ¿no? Que hay un momento en el que, cuando ya acercándose al final, los niños Susan, Peter, Edmund, Lucy derrotan a la bruja blanca con la ayuda de Aslan, y bueno, ellos son coronados en el castillo de Qué-Parabel. Y bueno, Aslan luego se va, y el último capítulo de ese libro es el capítulo que se llama La cacería del ciervo blanco. Los 4 niños, ya no son niños, ya son adultos, están persiguiendo en sus caballos al ciervo blanco. El ciervo blanco, que es blanco como la leche, y que se dice que si atrapas a este ciervo blanco te puede conceder cualquier tipo de deseo. Llega un momento en el que los caballos no pueden entrar al lugar por donde está corriendo el ciervo blanco, y ahí ya se ha alejado demasiado. Entonces los niños los reyes y reinas bajan de sus caballos y encuentran este lugar que es conocido como el páramo del farol, y este farol que alumbra siempre. Y ven, y entonces pues caminan unos cuantos metros más hacia un lado y terminan saliendo por el armario, pero ya no como reyes, sino como niños: Peter, Edmund, Susan y Lucy. Ya no Peter como el sumo monarca y los demás, no, sino simplemente como niños. Esto es importante considerar cómo funciona esto del tiempo en estos dos mundos, en este mundo por un lado y en el otro mundo. Como explicaba el profesor Kirke, que de niño, siendo Diggory Kirke, también había tenido una experiencia en Narnia, porque también había viajado él ahí a Narnia, ¿no? Acerca de esto del tiempo. Por mucho que ocupéis parte en ese mundo, por mucho que pasaras mucho tiempo ahí, posiblemente no ocuparías parte del tiempo de este mundo.
así que no es de esperar que por mucho que Lucy haya estado en ese mundo de Narnia, aquí no haya pasado pues el mismo tiempo. Y bueno, esto es así. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué es lo que sucede cuando desde el momento en que ellos son coronados hasta cuando persiguen al Ciervo Blanco? O sea, ellos crecen, se hacen adultos, supongo que pasarán muchas aventuras. Y bueno, desde luego que sí. Este no es un libro necesariamente en donde los personajes principales son los 4 niños, los Pevensie, sino que tampoco ocurre en Narnia. Es más bien un viaje que se hace desde Carlomagne hasta Narnia. Y el personaje principal es Shasta, es un niño que vive en Carlomagne, en el extremo sur de Carlomagne. Narnia estaría al norte, pero para llegar a Narnia tendrían que pasar por este lugar que se llama Tashbaan, luego Archenland y finalmente Narnia. Pero entre Tashbaan y Archenland hay un desierto y hay que, pues, el recorrido es de varios días. Bueno, Shasta vive en una cabaña con un pescador, un anciano pescador que se llama Arches. Arches no es el padre de Shasta, pero Shasta le llama padre. Este hombre es sumamente severo en la educación que le da, o en la crianza, mejor dicho, que le da a Shasta. Este hombre a veces incluso, bueno, él como se dedicaba a pescar, se iba al pueblo porque todos los días o casi todos los días salía con su bote a pescar. Después colocaba todos los peces, todos los pescados en un carro y lo colocaba ellos tenían un asno y con el asno lo llevaban hasta el pueblo. Y cuando, bueno, Shasta se quedaba en la casa haciendo los deberes, ¿no?, las tareas que le encomendaba a su padre o a ese señor al que él llamaba padre. Si Arches había conseguido vender este pescado a buen precio y estaba de buen humor, entonces cuando regresaba no le decía nada a Shasta. Pero si no había conseguido su objetivo, entonces se dedicaba a censurar y a criticar todo lo que Shasta hacía, incluso hasta a veces le pegaba, ¿no?, como se puede decir acá. Pues a Shasta siempre le había impresionado o se había preguntado y había sentido algo con respecto a qué se encontrará en el norte, porque él siempre había ido al pueblo y no le había parecido nada interesante. Su padre era un hombre, o este señor al que él llamaba padre, era un hombre que tenía una barba muy grande, vestía... Normalmente todas las personas eran así, incluso algunos tenían túnicas en la cabeza, zapatos de madera con las puntas hacia arriba, bueno, y su piel era oscura. Pero Shasta no era así, él era rubio y era blanco. Él no sabía todavía sobre su pasado, pero luego lo iba a saber. Un día llegó a ese lugar, al lugar donde vivía Shasta con el anciano pescador, un hombre en un caballo. Era un Tarkán, un gran señor, que es así como un rey, una persona muy importante que tiene una influencia social y política en ese lugar, que tenía económicamente una posición muy superior, tenía lo mejor de todo lo que podía tener, armas, caballos, tenía esclavos incluso y todo lo demás. Ese señor llegó en un caballo y el caballo también era un caballo que estaba muy bien cuidado, era un caballo de guerra, y entonces exigió a Arches hospitalidad. Entonces obviamente él lo aceptó. Se fueron a la cabaña y a Shasta lo botaron afuera. Shasta escuchó la conversación entre este Tarkán que se llamaba Angravin o algo así y Arches. Bueno, y lo que sucedió era que ellos estaban conversando porque el Tarkán quería comprar a Shasta y le había ofrecido 15 medias lunas para que Arches se lo vendiera a 15 medias lunas como su esclavo. Entonces, él no estaba de acuerdo, él quería aumentar el precio mucho más y puso el precio en 70 medias lunas. Shasta sabía que no le iba a vender a 15 medias lunas, sino mucho más, y tampoco a 70, sino mucho menos, porque había escuchado ya estas conversaciones en el pueblo, las veces que había ido. Entonces, también escuchó algo mucho más interesante, que fue
el origen de Shasta, de dónde, cómo es que Shasta había empezado a vivir con este señor, con este anciano pescador Arches. Y Arches le cuenta al Tarkán que una noche, mejor dicho, que no podía dormir, fue algo lo llevó hacia al mar, a la playa, y vio que se acercaba un bote. Y en ese bote había un hombre que estaba recién fallecido y que se había dejado morir para poder mantener a una criatura, a un bebé que estaba en ese bote. Y ese niño, ese bebé, era Shasta. Y entonces Arches lo cogió y se quedó con él y lo crió como si fuera su hijo. Y bueno, y así fue como Shasta se enteró que él no era hijo de Arches. Esto, en cierto sentido, él sabía al final que lo iban a vender. Y él se sintió en parte un poco triste, pero su alegría y su entusiasmo y la esperanza que tenía o que sentía en ese momento era más grande que el otro, que la tristeza de abandonar ese hogar. Porque, bueno, el anciano lo había tratado muy mal, ¿no? Y aparte, él pensaba que, se sentía alegre de que no tuviera ningún tipo de parentesco con Arches. Y ahora pues se preguntaba cómo le trataría el Tarkán, cuál sería su trato, si lo trataría bien o no. Y bueno, fue entonces hasta al lugar donde estaba el caballo del Tarkán y empezó a acariciarlo. El caballo estaba pasteando y bueno, él empezó a preguntarle esas cosas, empezó a hablar en voz alta. Cómo sería su vida con ese Tarkán. Sería estupendo que sea un buen Tarkán, una persona que le trate bien, que le dé comida. Algunos esclavos de los grandes señores no tienen nada que hacer y visten con buena ropa y comen carne a diario, y quizá algún día él me llevara a la guerra, yo le salvara la vida y él me concedería la libertad y me adoptaría como su hijo y tuviera un montón de cosas. Bueno, al final le dijo, él se acercó al caballo, le tocó su hocico y le dijo, si tú pudieras hablar, seguro que me lo dirías, seguro que tú lo sabes. Después le dice, ojalá pudieras hablar, amigo. Y el caballo le responde, claro que puedo. Esto es muy sorprendente. Él después le dice, ¿cómo has aprendido a hablar? Se sorprende bastante. Shasta se queda muy impactado y le dice, del lugar donde yo vengo todos hablan. Y bueno, él dice que es un narniano libre, ¿no? Que es de Narnia, es un caballo de Narnia, pero que cuando era un potro había sido secuestrado y lo habían llevado hasta Carlomen. Entonces, bueno, él nunca había hablado delante de las personas por miedo a que la única o la última oportunidad que tenía la única oportunidad que él tenía de escapar, de huir de ese lugar para llegar al lugar donde él pertenecía, que era Narnia, podría desaparecer. Y precisamente por eso nunca se había atrevido a hablar delante de los hombres, ¿no? Y entonces ellos planearon escapar y planearon ir hacia Narnia. Entonces, bueno, empezaron a planear, esperaron a que los otros dos mayores se duerman y pues trajeron Shasta fue al lugar donde habían dejado su silla de montar y todas las cosas del caballo y se despidió de su asno que tenía, le dio un beso en la frente y en el hocico, no sé, y se fue con el caballo. Bueno, empezaron a subir a Narnia y al norte. Y entonces empezó a subir en la noche del día anterior, del día siguiente, o sea, en la segunda noche, empezaron a escuchar que había otro caballo a lo lejos, parecía otro caballo que estaba también, un jinete estaba cabalgando un caballo. Y entonces se asustaron, pensaron que alguien los había estado siguiendo. Y después fue algo mucho peor, porque escucharon el rugido de un león que estaba cerca de ahí. Y entonces empezaron a huir del león y al final todo esto que sucedía hizo que tanto Shasta como el caballo que se llamaba Bree, o mejor dicho, Shasta le decía a Bree, porque el caballo, cuando Shasta le preguntó su nombre, dijo un nombre medio raro, y Shasta le dijo, ¿puedo llamarte Bree? El caballo le dijo, bueno, si eso es lo único que sabes decir, ¿y tú cómo debo llamarte yo? Y le dijo, mi nombre es Shasta. Y el caballo dijo, ese sí es un nombre difícil de pronunciar, pero bueno. Entonces Bree y Shasta se unieron a otro jinete que era una tarquina, era hija de un Tarkán, la tarquina Avaris, y su yegua, que era la yegua Ewin.
Y para sorpresa de estos, Iwin también hablaba, porque también era de Narnia. Y la Tarquina, bueno, estaba huyendo de su casa, ¿no? ¿Y por qué estaba huyendo la Tarquina? Bueno, ella después contó todo esto. La Tarquina y Shasta al principio no se llevaban bien, pero bueno, lo que sucedió es que el padre de esta Tarquina, esa Tarquina también había pasado muy mal. Resulta que su madre había muerto y su hermano también había muerto en una batalla. Y bueno, ella se había quedado con su padre y su padre tenía un hermano menor que ella, pero su padre se había vuelto a casar con otra mujer y esta mujer no le quería a Varys. Y entonces ella había convencido a su padre de que haga que Varys se case con un Tarkán, con una persona pues también importante de otro lugar, pero que era muy mayor, y así. Varys no estaba de acuerdo, entonces un día decidió salir, fue con su yegua Iwin y se llevó una daga para suicidarse. Y en ese momento después empezó pues la yegua a hablar y le dijo que no lo haga, y le explicó un montón de cosas. Y bueno, ella no lo sabía. Y también le contó todo esto, ¿no? Como había sido como también ella había sido secuestrada, la yegua de Narnia, ¿no? También, y todo esto. Bueno, al final la Tarquina había dicho a su padre, había planeado huir. Entonces le dijo a su padre que iba a ir por 3 días a un lugar donde iba a hacer sacrificios y demás cosas para entregarse al matrimonio después, pero ella tenía todo planeado. Lo que quería hacer era que su padre piense que ella estaba haciendo eso y que había aceptado pues lo que le decía a su padre, que se case con ese hombre, pero ella iba a huir y había mandado una carta, había hecho escribir una carta después para hacer toda esta estrategia, ¿no? Que supuestamente se iba a encontrar en el bosque con este señor, y que este señor iba a mandar esa carta, pero no era así. Y bueno, se encontraron, fueron juntos su viaje. En el camino pues pasaron muchas cosas. Cuando llegaron a Tashvan, a la gran ciudad de Tashvan, pues ahí sucedió algo un poco extraño, no tan extraño, pero algo que ellos no esperaban que suceda. Y es que pues en el lugar había un montón de cosas extrañas. Era una ciudad donde había malos olores, había esclavos descalzos, un montón de personas, tarcanes que pasaban, reyes por aquí por allá. El lugar estaba todo sucio, había mucha basura, había perros mugrientos, gallinas, un montón, ¿no? Un desastre, digámoslo así. Ellos estaban yendo ahí con los caballos, haciéndose pasar como esclavos, ¿no? Aunque era bastante difícil, pero bueno. Al final se encontraron con Peter, Susan, creo que era con Peter y Susan, no me acuerdo si estaba Susan ahí, pero se encontraron con los reyes de Narnia. Creo que no estaba Peter, creo que el que estaba era Edmund. Bueno, pero ellos eran de Narnia, que habían ido porque habían sido invitados por el Tisserand de Tashvan. Y resulta que el hijo de este Tisserand se había enamorado de la reina Susan y quería casarse con ella. Pero al principio él se había mostrado muy gentil y todo, pero al final pues había demostrado su verdadera personalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos confundieron a Shasta con otra persona. Resulta que Shasta tenía un hermano que se llamaba Corin, y este hermano era un príncipe, era el hijo de Rey Lune, era príncipe de Archenland. Entonces bueno, se lo confundieron y se lo llevaron. Y ahí estaba también el fauno. Después, en el lugar donde ellos estaban hospedados, el fauno Tumnus, el que aparece en el primer libro, el león, la bruja y el armario. Y él pensó que estaba sufriendo de insolación. Le habían confundido con Corin porque ellos eran hermanos gemelos, pero Corin no estaba. ¿Dónde estaba Corin? Corin había tenido un problema con otras personas y por eso es que se había ido. Pero bueno, al final confundieron con ellos, y ahí es que contaron todo esto, y que ellos estaban planeando escapar de Tashvan, irse a Narnia, porque este hijo del Tisserand, que se había enamorado de Susan, iba al final pues casarse así sea a la fuerza con ella. Y bueno, al final lograron escapar, hicieron también una estrategia, se escaparon,
Al final llegó Corin y se encontró con Shasta y pues le explicó más o menos cómo tenía que ir. Habían planeado todo con Avaris y los demás, pero ellos estaban en otro lugar. Ellos también tenían su propia historia. Shasta fue hacia el lugar donde había sido señalado, que era el lugar de las tumbas, en un desierto. O sea, empezando ese desierto, saliendo de la ciudad de Tashbaan, había unas tumbas. Y ahí tenía que esperar a todos. Entonces él pasó la noche ahí, tuvo que pasar la noche ahí. Tenía mucho miedo por las bestias, los chacales que se acercaban y que hacían ruidos terribles. Y Chaza se sentía con mucho miedo y no podía dormir, pero se encontró con un gatito. Este gatito lo cuidó y él se sintió muy bien cuando este gatito fue y estuvo con él protegiéndolo y cuidándolo en ese lugar. Y así, eso era lo que había sucedido. Hasta el día siguiente pasó lo mismo, y después vio a acercarse ya después a Varys con otros. A Varys también le cuenta la historia, lo que había sucedido. Al final ellos van de nuevo, pero en el camino a Varys le cuenta que el hijo del Tisrov, Tarkán, no recuerdo su nombre, Rabadash era el nombre del Tarkán, había planeado atacar Narnia, pero su padre no había aceptado esto, pero dijeron que iban a atacar Archenland y después Narnia, me parece. Iban a tomar por la fuerza a la reina Susan y hacerla su esposa. Y se fueron, partió con 200 hombres para la batalla, y Shasta tenía que ir, ellos tenían que ir a avisar a Rey Lune que iba a haber este ataque, ¿no? Entonces, al final llegaron a la casa de un ermitaño, porque un león había aparecido y empezó a corretearlos, y este león hirió a Varys en la espalda y le hizo heridas con las zarpas muy, muy profundas, muy grandes y muy dolorosas. Al final el niño, Shasta, lo mandaron a que vaya caminando, corriendo hacia donde el Rey Lune, y él tuvo que ir. Llegó a un lugar donde estaba no era el Rey Lune, eran otros señores, creo, y les dijo que iba a haber un ataque. Y entonces ellos decidieron prepararse y le dieron un caballo para que monte, pero él no pudo montar este caballo porque él no sabía montar. Es decir, no sabía montar un caballo no parlante, solo había montado en Bree, pero Bree no es que cuando le haya montado él haya dirigido a Bree, sino más bien Bree era el que dirigía a Shasta, por así decirlo. Entonces él no sabía, al final se quedó detrás de los demás. Y ahí fue donde fue su encuentro con Aslan. Aslan se apareció al principio no así como era, no le dijo, no se apresuró al decirle quién era, sino que él se había dado cuenta y le preguntó: ¿quién eres? Y Aslan dijo: alguien que he esperado mucho tiempo a que hablaras. Incluso Shasta pensó que Aslan, o que él era un fantasma, pero después Aslan sopló su aliento y le dijo: ahora puedes comprobar que no estoy muerto. Él se sintió un poco más tranquilo, pero aún así al final le empezó a contar todo lo que había sucedido, porque el león le dijo: cuéntame tus penas. Y él le contó toda su vida, cómo había sido, la forma como le había tratado Arches, este pescador, desde que lo había criado, que él nunca había conocido a sus padres, cómo fue su vida con el caballo Bree, cómo los leones lo habían perseguido, después se encontraron con Avaris y habían ido hasta Tashbaan, y que como después había pasado la noche lleno de miedo en este lugar de las tumbas, en el desierto, y después como había sentido hambre y sed y calor y todas estas cosas. Él decía pues que había tenido mala suerte, y Aslan le dice: no creo que hayas tenido tan mala suerte. Yo no diría que has tenido mala suerte. ¿No te parece mala suerte que me haya encontrado con los leones la segunda noche? Y le dijo: había solo un león, pero era muy veloz. Y le dice: yo soy el león. Yo soy el león que te obligó a unirte a Varys. Yo fui el gato que te protegió en el lugar de las tumbas, en el gran desierto, y que alejó a los chacales esa noche mientras tú dormías. Yo fui el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo para que pudieras llegar a tiempo del Rey Lune. Y yo fui el león que tú no recuerdas, que empujó el bote en el que había un niño
para que pudieras llegar donde un hombre que estaba desvelado aquella noche. Se refería a Archen, ¿no? A este pescador que lo recogió a Shasta. Y entonces Shasta le dice: entonces tú fuiste el que lastimó a Varys. Y el león le dice: sí, yo fui. Y él le dice: ¿por qué? Y el león le responde: niño, te estoy contando tu historia. A cada uno le cuento su propia historia y ninguna otra. Y Shasta le pregunta: ¿quién eres? Y el león le responde: yo mismo. Responde 3 veces: yo mismo, yo mismo, yo mismo. Y Shasta después ya no siente tanto miedo. Pero bueno, al final Shasta llega a ir después a Narnia. Al final llega a Narnia y se encuentra con un enano, con otras criaturas de Narnia. Y pues empieza a hablar todo esto. Al final avisan al rey Edmund. El rey Edmund llega, pues está la batalla. Como es, pues ellos ganan al final la batalla y al final solo queda vivo el Tarkhan Rabadash, que era este hombre que estaba enfermo de amor por la reina Susan. Pero bueno, y bueno, al final se sabe toda la verdad, cómo ha sido esto, que él es hijo de el rey Lune, ¿no? Y es hermano de Corin, hermano gemelo. Los dos se parecen, precisamente por eso lo confunden. ¿Y qué era lo que había pasado? ¿Por qué había sucedido esta confusión? Lo que pasa es que cuando nacieron Corin y Cor, que era él, no se llama Shasta, su verdadero nombre era Cor, los habían llevado, su padre le había llevado el rey Lune donde un anciano centauro, que era así como una especie de sabio, para que los bendijera o algo parecido. Bueno, tampoco es que Shasta sepa muy bien este arte de la redacción, mejor dicho, de expresar las cosas como lo era Tabari, como lo era Avaris. Y entonces, pero bueno, le contó eso al final a Varys como ha sido, porque le habían contado, pero él no lo supo explicar bien, o sea que tampoco podemos tener tan seguro, pero bueno. Y este centauro, que era como una especie de profeta, y había dicho que este niño, o sea Cor, o sea Shasta, iba a salvar a Archenland de la peor cosa que le podía pasar en toda su historia, o algo así. Y entonces ellos se sintieron muy contentos, pero había una persona que sabía esto y que no estaba muy contenta, y que era un hombre muy malo, que se había trabajado para el Tisroc y no sé, y había mandado información confidencial, revelado estos planes y todo lo demás. Y este hombre, como se enteró de eso, como supo que este niño iba a salvar a Archenland, se lo había llevado, lo había secuestrado y se lo había para asesinarlo, o sea, para llevarlo muy lejos. Lo persiguieron, pero bueno, al final pasó lo que pasó, ¿no? Este niño fue en un bote con un hombre, Aslan, el que se encargó de empujar este bote para que llegue a salvo hasta donde el viejo pescador Archen, que le había criado a Shasta, ¿no? Llegó en un bote con un hombre que se había dejado morir. El hombre había dejado morir con tal de que el niño viva, ¿no? Y él se lo había quedado, pues, con... Y bueno, al final, pues Shasta, o mejor dicho Cor, con Avaris se casan, ¿no? Al final. Pero bueno, ahí suceden muchísimas cosas. He tratado de hacer esto lo más rápido posible, aunque no ha sido tan rápido que digamos, pero aún así me han faltado muchas cosas por decir. Esto sería prácticamente la historia, y no hago esto con la intención de que la gente ya no lea la historia, no lea el libro o que se desanime, sino más bien al contrario, que sea una motivación o incentivar a que lo hagan, ¿no? Es muy diferente cuando te cuentan una historia que cuando tú mismo la lees. Yo creo que hay que resaltar eso. Ahora voy a hacer otro video, ya sea hoy día, aunque ya no creo que pueda hacerlo hoy día, quizá mañana o para la próxima semana, porque necesito leer algunas cosas para poder explicar mejor esto. Mi nivel explicativo no está muy bien que digamos todavía. Pero bueno, en este libro que el muchacho había hecho, y creo que todos se han dado cuenta leyendo los libros o viendo las películas de lo que se trata de hacer. Y creo que sobre todo en el
libro anterior a este en orden cronológico sería el segundo, El león, la bruja y el armario. Y en la película también que todos hemos visto, El león, la bruja y el armario, sucede algo muy interesante, y es la persona, o mejor dicho, el personaje de Aslan. ¿Quién es Aslan? Aslan es un león parlante que tiene, o mejor dicho, que entrega él mismo su vida. Es el verdadero rey de Narnia, se dice. El creador de Narnia. Es el que creó Narnia y es al mismo tiempo el león que dio su vida por Edmund, que en un primer momento se dejó engañar y seducir por la bruja blanca, y había probado su comida embrujada y que traicionó a los demás al irse con ella, pero que luego recapacitó y que Aslan entregó su vida por él, para que en lugar de asesinar a Edmund, pues asesinaran a Aslan. Aslan se ofreció voluntariamente para ello, y después de una conversación que Aslan tuvo con Edmund cambia su vida. Es una conversión total de Edmund. Edmund, habiendo sido una persona muy injusta, o una persona traidora, un poco también egoísta, pues al final se preocupaba por los demás y llegó a ser un rey muy justo, el más justo de toda Narnia. Este mismo Aslan es el que, después de que lo asesinaron, resucita y la mesa de piedra se rompe, y gracias a él es que con su aliento puede hacer volver a la normalidad a todas las criaturas o seres vivos que han sido convertidos en piedra con la varita de la bruja blanca, con el aliento de Aslan. Cuando Aslan sopla su aliento sobre esas estatuas, ¿no? Y así, y con él van y ganan la batalla. Al final derrotan a la bruja blanca, porque es Aslan mismo quien acaba con la bruja blanca. Y bueno, y otra cosa también, entonces, ¿qué es esto? O sea, esto también en los otros libros se puede ver. Es como que Aslan es la representación de Dios, o más o menos eso es lo que trata de decir C.S. Lewis, porque en la vida de C.S. Lewis podemos ver que su vida, una cosa más importante de su vida que no se puede omitir, es que es su conversión al cristianismo. Podemos decir que la vida de C.S. Lewis está marcada por esa conversión al cristianismo, como él mismo lo ha hecho tan notoriamente en sus libros de teología popular y de apologética, y también en estos libros de literatura infantil como Narnia, y en otros como parecidos un poco a ciencia ficción como la trilogía cósmica. Y en Narnia, en los libros al menos de ahora que yo he leído, pues se puede ver claramente eso. Lo veo claramente en El sobrino del mago, lo he visto en El león, la bruja y el armario, también en el otro, La travesía del viajero del alba, y también en este libro, en El cabello del muchacho. Entonces quiero hacer un video, y por eso estoy avisando para todos aquellos que quieran ver ese video, en donde estoy explicando un punto de esto, en la conversación que tiene Shasta con Aslan, cómo es que se refleja esto, que esta relación que hay, o este intento de transmitir algo en estas historias. Es una historia que tiene una relación muy íntima con el cristianismo, con la vida espiritual, con la Biblia y todo eso. Y eso es lo que quiero hacer, así es que invito a veros. Posteriormente, ya después, voy a seguir haciendo pues los videos explicando los otros libros, los que faltan, los 3 últimos, o 4, perdón, que faltan de las crónicas de Narnia, así como también otros libros de otros autores, que tengo por aquí algunos que he querido hacer. Bueno, espero que les haya gustado este video, y bueno, gracias por haberlo visto. Disculpadme por todos los errores que haya podido cometer. Sé que he cometido, y ya me he dado cuenta que he cometido muchos errores en esta explicación, pero bueno, espero que sea entendible, y espero también que puedas seguir viendo mis videos y que puedas ver el otro video que voy a publicar sobre esto, que me parece muy interesante. Bueno, gracias. Ya saben, El cabello del muchacho, C.S. Lewis, lean los libros de C.S. Lewis, lo recomiendo mucho, y también no solo Narnia, sino los otros libros escritos por C.S. Lewis. Ya nos veremos, ya me verán el próximo día o la próxima semana con el nuevo video y con otros más. Gracias a todos.